me voy a salir de esta reunión. 2 minutos más y me vuelvo chavista. Juan Carlos Restrepo parece que siempre lo persiguen los problemas. Ha sido director del DNE, entidad que él decía era el campamento base de la corrupción en Colombia y que luego liquidó. Fue también director para la British American Tobacco Company en Venezuela durante los años de Chávez. Eran reuniones donde Chávez invitaba a los empresarios, como tratando de buscar una paz, una tranquilidad. Pero era tan hábil que los invitaba, los insultaba, los amenazaba y con todo eso salían agradecidos. Se tenía mucha confianza, cosa completamente distinta a la de Maduro. ¿Y usted llegó a conocer a Diosdado? Parece el anticristo. El tipo, no, es... ¿Qué tanta angustia se vivió en ese momento cuando usted vivía en Venezuela comparada con la angustia que usted ha percibido en el ambiente colombiano desde que ganó Petro? En Colombia, con solo 2 años de un gobierno como el de Gustavo Petro, también uno puede percibir eso, puede percibir que antes de iniciar esta conversación, yo me preguntaba que qué va a pasar en Venezuela. Yo le decía que algo muy grave o algo muy... Los seguidores fieles de este podcast habrán notado que tengo un creciente y reciente interés por Venezuela, por entender qué es lo que ha pasado allá para que hoy esté como esté. En esas investigaciones pregunté en Twitter un día que qué documentales me recomendaban sobre Venezuela y me dijeron que justo ese sábado estarían presentando en la Cinemateca Bogotá un documental buenísimo sobre Alex Saab. Allá fui, el documental es sensacional, dirigido por un señor Juan Rabel, que es un duro para los documentales, y el protagonista es un periodista, Roberto Denis, que saldrá pronto en Atemporal. Ya hicimos la entrevista, salió muy bien y espérenla pronto. A la salida del documental me encontré con un entrevistado de Atemporal, Juan Carlos Restrepo. Y me acordé, por supuesto, que en esa primera entrevista, episodio 65, Juan Carlos había hablado de cómo en una época de su vida su trabajo consistió en administrar el riesgo Chávez. Él trabajaba para una multinacional de tabaco en Venezuela y su día a día consistía en lidiar con ese toro bravo que era Hugo Chávez. Convinimos ahí mismo que deberíamos hacer una segunda parte y conversar más sobre su experiencia en Venezuela. Me interesaba mucho ver la perspectiva de Juan Carlos, que además es anfitrión de un podcast que se llama Enclave Podcast, sobre actualidad, sobre todo colombiana, y por eso quería conversar con Juan Carlos sobre los paralelos que él veía entre la situación venezolana y la situación colombiana. Esa es esta conversación. Espero que la disfruten tanto como yo. Voy a empezar a hacer algo a partir de este episodio, y es que hay gente que me ha dicho que le interesa mucho ciertos temas que se tratan en Atemporal. Hay gente que le fascina el análisis sobre Medellín de los 80, hay gente que vive fascinada con Virgilio Barco, hay gente que le está interesando mucho esta nueva indagación por Venezuela. De manera que lo que voy a empezar a hacer es, en la descripción de los episodios, voy a empezar a sugerir episodios similares, temáticamente similares. Entonces, revisen la descripción o al final del episodio también estaré anunciando esos episodios sugeridos. Bienvenidos, esto es Atemporal y disfruten esta conversación. ¿Se llegó a conocer a Chávez o no? Sí, ¿Sí? sí. ¿En la carne? ¿En la carne? O sea, De frente. de frente. A esta distancia. Sí, No puede ser. sí. Cuénteme, ¿sabes? Era un tipo que yo me acuerdo, le dije a la persona que estaba conmigo, le dije, me voy a salir de esta reunión. Me dijo, ¿por qué? Le dije, 2 minutos más y me vuelvo chavista. Era un tipo con un magnetismo, una vaina impresionante, un dominio de todo, una simpatía, pero al mismo tiempo era como simpatía con miedo. Sí, ¿no? sí. Infundía simpatía y miedo. Pero increíble. Usted estuvo en Venezuela del 2006 al 2010. Sí. ¿Cuál era, qué momento del régimen
Era ese. Era Chávez en su esplendor. Todavía no le habían descubierto la enfermedad. La fase de expropiese. Eh, entonces el tipo, yo tenía una rutina, era que venía a Bogotá casi todos los fines de semana. Y los domingos, toda la mañana, transmitían un programa que se llamaba Aló Presidente, Claro. donde el tipo arrancaba a hablar y hablar y hablar y hablar. Y ese programa lo repetían a partir de la medianoche del domingo, o sea, como de 12 de la noche a 6 de la mañana. Y yo llegaba en un vuelo de Avianca que aterrizaba en Caracas como a las 11:30, 12, y corría a mi casa y ponía la repetición del Aló Presidente. No puede ser. Y ese Aló Presidente me dictaba la agenda de la semana. Claro. Yo sabía como por dónde venían los tiros, qué lo tenía molesto, qué quería hacer, como que, porque también era un tipo muy como Petro, que dice pero no hace. Pero la probabilidad de que, mejor dicho, si dice algo y lo hace pronto, tal vez lo cumpla. Pero si lo deja a los 6 meses, ya se le olvidó que lo dijo, ya en la mitad ha dicho cosas contradictorias. Sí. Entonces, cuando el tipo decía, uno trataba ahí como de descifrar el mensaje. ¿Y cómo fue usted aprendiendo a entender a Chávez, ¿No? a leerlo? Así. ¿O era es indescifrable o no era tan Era, complejo? era muy, muy... la palabra no es indescifrable, pero era impredecible. Pero uno entendía un poco su lógica, ¿no? Y también, obviamente, pues, eso iba acompañado de conversaciones con mucha gente que lo ayudaba a uno a entender. Es decir, la gente de la oposición se dedicaba profesionalmente y a manera de supervivencia a eso, ¿no? A entender, a Entender a Chávez. interpretar, a ver cuáles eran sus fortalezas, sus debilidades, y a jugar un juego de poder, ¿no? De que ninguno ganara del todo. Pues que Chávez no ganara Sí. del todo. Tenía obviamente todo el poder, pero la gente pues tenía que sobrevivir, los negocios y las empresas tenían que funcionar. La gente tenía que mantenerse fuera del alcance de su poder represivo, de la cárcel principalmente. Sí. Sí, es interesante. Hoy en día la gente, yo creo que se pierde un poco en el hecho de la foto actual del régimen. Entonces cree que Venezuela siempre ha sido este desastre del cual emigran 8 millones de personas. Pero en ese entonces, digamos que la foto era diferente cuando Chávez estaba en su esplendor, ¿no? Había un poquito más como de bipolaridad. O sea, Chávez tenía poder y control. Y ese poder y control derivaba de como de su autoridad. Maduro Maduro no tenía ni el carisma, ni tenía ese legado que traía Chávez de haber sido un militar golpista, esa legitimidad, entre comillas, que le daba el haberse ganado a puños su posición. Maduro no tiene nada de eso. Le dicen bruto, nunca sabremos bien si es bruto o se hace el bruto. Pero Maduro, un poquito el control lo ha mantenido a partir de la repartija, ¿no? Entonces, de la repartija principalmente de economías ilícitas, ¿no? Sí. Entonces, unos son los que se encargan de los alimentos, otros se encargan del petróleo, otros se encargan del banco y las divisas, y así se reparten el poder y Maduro, tal vez bajo el régimen de Maduro, se consolidaron mucho más, pero eso es no porque haya sido Maduro, sino por el paso del tiempo y por la falta de autoridad. Esas economías ilícitas
alimentaron a esos colectivos, a esa, a esa fuerza popular que, que Chávez, tanto Chávez como Maduro eh, llaman y dicen que esos son los que los van a salvar. Las milicias, Las estamos hablando de las milicias, milicias. los colectivos, todo eso, por el descontrol, por el paso del tiempo, Sí. por el hecho de que han tenido acceso a economías ilícitas de verdad, o sea, mucha plata, Mm. pues esos tipos que antes parecían eh, gente simplemente que intimidaba, hoy en día tienen un poder bélico. Los tipos tienen fusiles, tienen, Sí. ¿no? Los tipos son Mm. más malos que el cartel de los Z, ¿no? Sí. Pero venga, antes de que lleguemos a esa última etapa degenerativa del régimen, hablemos de esa primera, del Chávez en su esplendor que le tocó a usted. Usted llega para administrar el riesgo Chávez en una multinacional de tabaco, ¿no? Sí. Em, ¿Usted tenía ya una imagen formada de Chávez antes de eso? No, no, ninguna. Ninguna. Sabía que era lo que era. O sea, no tenía la figura Mm. del afiche y oía en las noticias lo poco, pero realmente lo que conocía, los grandes hitos de Chávez habían sido el golpe, el intento de golpe, Sí. ¿no? Luego el encarcelamiento, el perdón, y un tema que fue importante fue, o dos cosas importantes, el paro petrolero, ¿no? Hubo un paro Sí. nacional muy largo tratando de tumbar a Chávez, fue un momento casi de inflexión, Sí. ¿no? ¿Usted recuerda ese qué año más o menos fue? Eso creo que fue como en el 2002. Ok. Eh, y ese paro radicalizó mucho. Primero, radicalizó a Chávez, eh, porque ahí las empresas y el sector privado y buena parte de la sociedad se declararon públicamente enemigos del gobierno. Mm. Trataron de bajar al gobierno. Entonces ya después de eso, pues las cosas nunca fueron las mismas. Eso fue crítico. Sí, hay una frase de una novela, Moisés Naim, que fue ministro de Carlos Andrés Pérez, Mm. a quien Chávez le hizo el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Escribió una novela que se llama Dos espías en Caracas. Y tiene una frase que dice, ya para cierto momento, creo que se refiere al 2005 o algo por ese estilo, no existen los venezolanos. Existen solo los chavistas o los antichavistas. Sí, sí, sí. Yo, volviendo al tema de nuestra conversación anterior, el alma del venezolano es un alma buena en general. O sea, el venezolano normal de la calle es un tipo poco agresivo, Sí. ¿no? Es una persona, los venezolanos gritan pero no pelean, Sí, sí, sí. ¿no? Eso mismo dijo estos días Catalina Lobo Guerrero, Sí. una periodista que estuvo cubriendo, y es colombiana, y estuvo cubriendo Venezuela. Dice, sí, la diferencia es que aquí se matan. Claro, allá solo se gritan y se Sí. sacan el pecho así. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y obviamente pues había una división muy grande en la sociedad, pero había un dinamizador interesante que era, son buena vida. Entonces, Mm. usted puede ser chavista de oposición, pero si usted se emparranda con un venezolano, ese tipo de ahí en adelante no es ni chavista ni de oposición. Ese tipo es su hermano, su pana, Ujú. ¿no? Y a mí me pasa mucho, yo tengo amigos chavistas y hice muy buenas relaciones con gente muy importante del chavismo, Mm. pero no eran relaciones políticas, no eran relaciones, eran relaciones de whisky, ¿no? Así Claro.
No me dé Así de más fácil. frases, no me dé más frases para titular, que Ya ya sé, sabemos qué pasó la vez va a terminar pasada. internado, pero bueno, dale. Eh, Volvamos a esa reunión, esa fue la primera reunión en la que usted vio a Chávez, la que me estaba contando. Sí, eran reuniones donde Chávez invitaba a los empresarios, como tratando de buscar Hmm, una paz, una tranquilidad. sí, Pero era tan hábil que los invitaba, los insultaba, los amenazaba y con todo eso salían agradecidos, ¿no? sí, Los empresarios. Tenía una personalidad arrolladora. Era difícil como no caer en el embrujo. claro. Pero decía, yo me acuerdo, estaba, estaba, había muchos empresarios, pero estaba Lorenzo Mendoza y Chávez con Empresas Polar y con las empresas del grupo fue durísimo, porque primero Lorenzo era una figura, ¿no? Era el hombre bien educado, rico, la familia poderosa, Mm, tradicional, y fuera de eso sus empresas impactaban pues un sector tremendamente importante que es el sector de alimentos. Entonces cada rato se las tomaban, se las trataban de expropiar, se las invadían. mm, eh, entonces decía, bueno, yo me acuerdo que en esa reunión Chávez decía, como aquí no estamos para hacernos daño, no tengan miedo, no sé qué. Bueno, aquí está Lorenzo, que de vez en cuando yo le quito una gandola, decía, una gandola es una tractomula. De vez en cuando le quitamos una gandola, pero yo no soy malo, decía, más o menos somos amigos, ¿no? sí, Pero se tenía mucha confianza, cosa completamente distinta a la de Maduro. sí. Maduro es un tipo que yo creo que debe ser muy desconfiado, debe desconfiar de todo su entorno. eh, y ese entorno debe mantener unas cosas muy tensas. Yo no sé cómo se la llevará Maduro con un Diosdado, ¿no? Mm. Yo creo que ambos deben entrar a las reuniones, si es que se reúnen con todos los dedos cruzados, En una tensa calma. una tensa calma. ¿Y usted llegó a conocer a Diosdado? No, Ese sí no. no. Ese personaje es otro arquetipo completamente distinto. Ese tiene más pinta de Maldad. dark energy. No. Parece el anticristo. El tipo, no. Es, es, es malo, malo. Sí. ¿No? Cuando usted le asignaron este trabajo de administrar el riesgo Chávez, va a servir un poquito el mío. Claro. De administrar el riesgo Chávez, ¿eso no lo pone acaso, siendo usted representante de una empresa, no lo pone en una posición antagonista? ¿No ve usted a Chávez? Usted es muy No, amiguero, pero no, en su mente no se forma la idea de este es mi enemigo. no, no. Era más como un ajedrez, era como un juego donde era de los elementos dados, es decir, uno tiene que partir de la base que no puede trabajar sin el gobierno, número uno. Mm, Número dos, las empresas que están en todos los países del mundo son apolíticas, ¿no? No toman partido por un gobierno o por el otro, ni mm, participan en política y generalmente ni siquiera financian una campaña, ni un candidato, ni nada. Trabajan con todos los gobiernos y así debe ser. Una empresa que pues lleva en el mercado más de 130 años, eh, tiene que haber vivido de todo, dictaduras, monarquías, lo que quieras. Entonces, esencialmente es apolítica y de ahí en adelante están las relaciones personales, donde uno puede ser amigo incluso de ambos lados. Yo le contaba que tal vez en la conversación pasada que cuando yo volví, un asesor me llamó y me dijo una frase que me pareció súper diciente, difícil como de tragar, pero muy diciente. Me dijo, chico, tú tienes el don de la ambigüedad, ¿no? A ti te extrañan
en el gobierno y en la oposición, ¿no? Y, y era un poco ese, que no es ser ambiguo, es tener una capacidad de relacionamiento y de ponerse Mm, en el lado más afable de las relaciones, no entrar mm, confrontando. O sea, mm. si yo voy y me siento con alguien del gobierno y lo que empiezo es a meterle el dedo en el ojo, pues no voy a construir nada. Y había también muchos intereses de por medio. Es decir, a todo gobierno, no importa cuál sea su ideología, le interesa que las cosas se hagan bien, que las empresas trabajen bien, que paguen buenos impuestos, que generen empleo digno, que generen desarrollo, sobre todo impuestos. ¿Qué explica que se haya decidido al camino a la expropiación? Eh, no, ambición y siempre hay una, un ingrediente muy grande en todo eso de abuso. O sea, el poder genera abuso, Mm, ¿no? Y yo creo que Chávez, había palabras como esa, como expropiación, que ponían a temblar a todo el mundo. Y, y a personajes como ese le fascina infundir miedo. Es como King Kong cuando ruge, ¿no? Todo el mundo se asusta. Entonces, este tipo vanidoso, con ese tono de voz, entre declamando y ordenando, mm. eh, iba por el mundo atropellando. Al- Es muy impresionante el grado de sensación de que estaba predestinado que tenía el mismo Chávez, ¿no? Si había una certeza de que él había nacido para, no para salvar a Venezuela, sino un poco al mundo. Esa, mm, ese- esa dimensión internacional del personaje. eh, Sobre todo al principio, ¿no? Mucho viaje internacional, cuando empezó, cuando tenía caja y básicamente por ahí en un documental a mí me encantan los documentales que son propaganda, los que son sí, sí, sí. pro Hechos Chávez en laboratorio. o los que hacen los noruegos a favor Ajá, de ajá. las FARC. Sí, sí, Es sí. fascinante porque es como ya como un nivel de ridículo, Claro que lo engrandecen, además. sí, sí, sí. ¿No? Y entonces en este documental pro Chávez era un argentino, un sindicalista diciendo, es que nadie ha hecho tanto por nosotros como Chávez, y que Chávez había puesto otra vez a operar la principal fábrica de leche, Mm, Sarco, ¿cómo es? Sarco, algo así, sí, en Argentina. Entonces, increíble, o no se le olvida esa faceta de Chávez, básicamente el financiador de América Latina sí, sí, sí. y el Era un Caribe. comprador de lealtades y de amistades al Caribe. O sea, y eso fue lo que le permitió en esas primeras de dictadura, cuando ya el pueblo venezolano dice no queremos más este tipo y empieza a haber abusos y violaciones de los derechos humanos y todo lo demás, y empieza entonces a recurrirse a elementos de diplomacia, y la diplomacia es contrarrestada muy fácil, porque este tipo empieza a regalarle que una refinería a algún país del Caribe, no me acuerdo cuál era, creo que era Curazao, ¿no? El tipo empieza a construir un hospital aquí, una refinería allá, a regalar la plata porque tenía plata casi que ilimitada. Y con eso compra los votos, porque en la OEA pues podrán ser unos paisitos chiquiticos, pero cada uno es un voto. Tiene el mismo voto que tiene Estados Unidos. Mm, Entonces, así es que el tipo se compra un poco su impunidad y pasa fresco, no tan fresco porque sí es sometido a algunas vergüenzas. Acuérdese cuando Uribe en la OEA destapa todo el tema de los campamentos de las FARC en Venezuela, que eso generó que Chávez por enésima vez rompiera relaciones con Colombia. claro. Eh, Esas vergüenzas
afectaban hasta que la gente se vuelve desvergonzada. O sea, que ya nada les afecta. Yo creo que... Mm, Y ese es un tema que vamos a ver en las elecciones qué tanto pesa. Es decir, qué tanto Maduro pretende jugar con alguna regla que quede de la democracia o ya se vuelve el dictador, pues, sí, con todo, sin ¿no? ningún reparo. Sí, sin ninguna vergüenza. Sí, yo creo que uno no piensa lo suficiente en las evoluciones de la psicología de un personaje de estos. Por Sí, ejemplo, de las cosas que, claro, yo no había pensado es Chávez después del golpe de Estado que le intentan hacer en el 2002, que le hacen en el 2002, eh, que hay quienes dicen que fue una ausencia de poder de Chávez, bueno, eso es ahí sí, debatido, pero en todo caso termina él como en un cuartel militar, o sea, la horchila. Sí. a partir de ahí y a partir de lo que usted dice, el paro petrolero que fue el mismo año, ¿no? Fue el mismo año. Sí parece haber una radicalización Claro. eh, y es como muy humano, ¿no? Es un animal con miedo Y herido, que saca colmillos. sí, arrinconado, Mm, un león arrinconado. Y eso genera, obviamente, la radicalización. Eh, la, hay varios, creo que hay una serie que se llama como el perfil de un dictador, ¿no? El perfil de los dictadores. ah, sí. Y todos tienen características similares, ¿no? Todos primero se aprovechan como de la necesidad y de la desesperanza de un pueblo, ¿no? Y viene un personaje que se proyecta como un mesías, como un salvador, que muchos le creen y muchos no le creen. Y luego vienen los abusos y el abuso del poder para proteger los abusos y para proteger esa condición, hasta que se vuelve pues un dictador con todas las... Mm, Pero ahorita que hablabas de los primeros años de Chávez, donde andaba por el mundo como un rey, pues todavía no había hecho nada, todavía no había... eh, Era en efecto un tipo que intentó un golpe de Estado, fue a la cárcel y lo perdonaron. Es decir, hasta ahí la cuenta iba en cero, mm, ¿no? Y ganó unas elecciones. Y de ahí en adelante era de personalidad extraña, ¿no? De personalidad distinta, por lo menos. Y era recibido en todas partes, pero era muy distinto. sí, es muy interesante ese libro que estoy leyendo de Naim, esa Sí, novela. No por el valor de la novela, sino porque yo creo que ahí Naim, que no es precisamente un novelista, se dice todo lo que quiere decir sí, sí, sin sí, miedo a que sí. lo... A Yo que estuve en lo el lanzamiento de ese libro en ¿Ah, el sí? EGEI. Hoy ya nadie más hablando del mismo. Y entonces, pues muestra la teoría que entiendo que es más o menos algo de lo que se habla, de que en ese golpe fallido que hace Chávez en el 93 o Sí, 92 92, creo. a Carlos Andrés Pérez, el que duda y el que la Llora. embarra, Es Diosdado. no, es Chávez. Ah, bueno. Que Chávez había como, no sé, póngale que tres grupos del ejército golpista. Uno estaba en el aeropuerto esperando a Carlos Andrés Pérez, que venía de Davos, Ujú. que ya sabía que iba a haber un golpe. Otro estaba, creo que en la casa del presidente, en la casona presidencial, y estaba Chávez en el Museo Militar. Y entonces, el que no actúa en el momento decisivo es Chávez. Ujú. O por lo menos así lo presentan ahí. Uno no sabe qué tanto es ficción y qué tanto no. Pero averiguando me han dicho que esa versión existe, Sí. de que Chávez se asustó. Y uno no, claro, en el mito tan bien pulido que tiene Chávez, está este hombre corajudo que nunca la embarra, ¿no? Entonces es interesante ver ese lado, ese otro lado de un tipo que tiene sus dudas y que a medida que va evolucionando, pues va cogiendo un poquito como de un carácter más firme, Sí. pero que finalmente pues no era diferente a los demás, ¿no? Que se asustaba pues cuando le iban a matar. Ese intento de golpe los proyectó en la existencia
como casi como veteranos de guerra, ¿no? Como héroes de guerra, ¿no? Y de ahí derivan el poder muchos de los que, o sea, los que estuvieron ahí como Diosdado Cabello y un par de otros que estuvieron en ese intento de golpes, además que eran de rangos bajos, tenientes, creo. Se volvieron, o sea, sienten que estuvieron como en la fundación de la patria, Sí, ¿no? sí, Eso sí, es sí. como que yo hubiera participado en la batalla del Puente Boyacá, Sí. ¿no? Si creen así. Mm. Em, en el manual del dictador hay también otra etapa, que es la paranoia, ¿no? Es Stalin, que al final no confiaba en nadie, que mataba como hasta no sé a quién mató, a la tía o a la esposa, No, o a la todo el mundo. mató a todo el mundo el tipo. Sí. Un horror. ¿Chávez llegó a ese nivel de paranoia? No, Quizás no. no. Como hablábamos hace un momento, yo creo que el venezolano no mata tanto. O sea, no mata. O llegó a haber mucha violencia producto de la delincuencia. O sea, te robaban y por robarte te mataban. Mm. eh, pero en la confrontación no, no había ese tipo de violencia. Yo creo que si eso existiera, muchos de los que están hoy en el mapa no estarían, Claro. ¿no? Pero, Archo, no. Pero es un régimen que igual purga, ¿no? Hay purgas dentro del Hay, régimen. hay purgas que terminan siendo resueltas por la vía principalmente del exilio. Algunas, como lo que le pasó recientemente a Tarek el Alzaimi, que era un hombre poderosísimo, que manejó unas líneas no solo de corrupción inmensas como PDVSA y todo el dinero del petróleo, sino también las relaciones con los países de Oriente Medio, que era un tipo, si no recuerdo mal, de origen sirio, ¿no? Eh, y él era el que manejaba esa línea o tenía buena parte del manejo de esa relación con países como Siria, con Mm. Irán. Era ministro de Petróleos, ¿no? Ministro de Petróleo, pero había sido mil cosas. Había sido vicepresidente, había sido ministro de varias carteras. Y ese tipo adquirió un poder inmenso, inmenso, eh, y de repente termina en desgracia con el régimen. Yo no sé a quién tumbó, a quién ofendió, por qué cayó. No fue por corrupto, no fue por corrupto, fue porque le pisó las mangueras a alguien Sí. eh, y termina, o sea, no se sabe de él. No se sabe de él. Se sabe que está preso en alguna parte, pero está casi desaparecido. Mm. ¿Qué lo sorprendió a usted de Venezuela? Usted se vaya a vivir en el 2006. ¿Qué lo sorprende de la gente, de las No, diferencias con Colombia? mire, es un país donde se inventó la palabra chévere, ¿no? Allá todo es chévere, chévere, ¿no? Y es un país chévere, ¿no? Mm. Pues, hay palabras como que marcan mucho ese país. Por una parte, y primeramente, su gente. La gente es siempre calurosa, afectuosa, muy especial y muy alegre, ¿no? Eso principalmente. Segundo, es un país de una cultura riquísima. La música, la comida, y es un país muy, muy lindo en general, ¿no? Y claro, como todo, con unos desafíos gigantes. El desafío, lo más atractivo, o una de las cosas atractivas de Venezuela era poder como estar presente acompañando un proceso tan intenso como el que vivía Venezuela en ese y en todos los momentos. O sea, Mm. los últimos 30 años de Venezuela Mm. han sido intensos todos los años de una forma diferente, Sí, sí, ¿no? sí, En sí, unas sí. porque llegó
Chávez, en la otra porque empieza a sufrir, luego la época más crítica, que es la época de la diáspora fuerte, que es la época de la escasez, o sea, lo que ha vivido Venezuela por falta de alimentos, por falta de medicamentos, por falta de servicios, de energía, de gasolina incluso, ha sido terrible, terrible. Eh, y luego esa escasez termina como liberándose un poco por, por las medidas relajadas del gobierno, principalmente con el dólar, ¿no? Ya, listo, todo el mundo puede tener dólares, en Venezuela hoy en día casi todo se cobra en dólares, Mm. eh, y no me preguntes de dónde salen. O sea, buena parte pueden ser de remesas. Yo creo que también debe haber una fuente de, de dinero muy grande de economías ilícitas, ¿no? De narcotráfico, de contrabando, de corrupción, de todo eso, pero tú caminas por un barrio, y un barrio me refiero a un barrio relativamente pobre, y uno ve mucha gente con mucho dinero. O sea, en una tienda, y lo viví hace un par de años, que fue la última vez que fui, en un barrio que se llama Katia, que es como decir aquí, no sé, un barrio del sur de Bogotá, Usme, donde hay muchos mercados ilegales, plazas, donde se vende principalmente el contrabando y lo ilícito. Mm. Eh, la gente en chanclas, pero sacaba de la pantaloneta un fajo de billetes de $100 como el que tiene un bombero en una Mm. estación de servicio, o como que tenía, porque ya no están así. Hay mucho circulante y eso ha relajado mucho como la tensión. Y ese circulante también proviene de las sanciones económicas, o sea, de todas esas economías ilícitas, semi-ilícitas, los enchufados, los que hacen negocios con el gobierno, Mm. los que le venden al gobierno alimentos, entonces como Alex Saab, que se lleva una, o sea, que marginan inmensamente. Toda esa plata antes se iba para París, para Roma, compraban yates, compraban una cantidad de cosas. Con las sanciones económicas, Ah, se queda. esa plata se quedó Ajá. un poco atrapada en Venezuela. Y esa plata atrapada en Venezuela ha generado una especie de doping para la gente. La gente está tranquila porque hay plata. En la medida en que tú tengas plata Mm. y puedas ir y comprar alimento y puedas ir a un restaurante y puedas de pronto cambiar el carro, tú sientes que las cosas están bien. Mm. Pero uno ve hoy en día en Venezuela, volvieron a abrir una tienda de Ferrari, ¿no? Un almacén original No. de concesionario Ferrari. Wow. Y uno ve, por ejemplo, que la construcción está disparada. Construyen unos rascacielos y todos desocupados, pero esa plata se usó Para algo. para algo, Es muy dinámica la situación en Venezuela. mucho. Cuando uno medio se está haciendo la idea, uy, hay escasez en Venezuela, resulta que ya ahora, no sé si hay escasez todavía, pero hay un montón de plata, uno no se imagina eso. Increíble. No hay escasez, ahí es lo que quieras. Ja. Eh, Volvamos a su época cuando usted vivió allá. Entonces usted veía el programa del presidente en la repetición, se aguantaba las 6 horas del tipo divagando y a veces diciendo cosas con importancia y con relevancia para su Sí. trabajo. ¿Y qué pasaba el resto de la semana? No, pues atender el incendio aquí, el incendio allá. Es decir, una empresa tiene 1000 planes en todos los frentes que tienen que seguir andando. Entonces, mucho trabajo para mantener la operación andando y dando utilidad. Mucho trabajo en mantener unos estándares por ejemplo, de responsabilidad social.
la empresa tiene una fundación que trabaja el tema de cultura popular que tiene muchísimo arraigo. Muchos de los cantantes populares venezolanos Mm, de los grupos son educados en esa fundación que lleva 70 años. ok. Eh, entonces, ese trabajo con las regiones también, con los estados donde se cultiva el tabaco, que son muchos, siempre había una dinámica que era, pesaba más que la parte política y la parte de la incertidumbre, Ok. ¿no? ¿Y qué aprendió sobre... Había un negocio funcionando Ah, y una vida que discurría normalmente aparte de eso, que ese es otro tema que hay veces uno compara con lo que está viviendo Colombia y es que eh, llega un momento donde la gente se da cuenta que lo único que habla es de política y del personaje, ¿no? Chávez, Chávez, Chávez. Yo tengo un amigo que tenía un grupo de amigos que decían, vamos a hacer el propósito de no decir Chávez, ¿ok? Y el que diga Chávez le paga al otro mm, una apuesta. Y era, y, o sea, eso termina invadiendo y copando la conversación y la gente se vuelve obsesionada con el tema. sí. Pero al margen de eso, había una vida hasta agradable. Hasta no, muy agradable, ¿no? Dicen que se vive bien allá. Sí, sí, se vive muy bien. Eh, hay una, por supuesto que con estas amenazas, digámoslo así, hay siempre una tensión entre alarmismo y laxitud, entre este es el fin del mundo, nos van a acabar, ¿qué hacemos? Y no, no está pasando nada, no me preocupe, el tipo solo habla. Eh, ¿Estás hablando de Venezuela o de Colombia? es que esta conversación no se sabe muy bien, Estamos. vive en un limbo. Sí, 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 pongámosle un nombre ficticio. Pero entonces, venga para salirnos de esa confusión. Le hablo de una novela que leí de Philip Roth, muy buena, que se llama The Plot Against America. Y es un escenario contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si Charles Lindbergh, que era un aviador que tenía cierta afinidad con el régimen nazista, con el régimen nazi, gana la presidencia de Estados Unidos? Le gana a Franklin Delano Roosevelt justo antes de que se desate la guerra mundial. Y entonces esta novela la cuentan desde la perspectiva de una familia judía inmigrante que vive en Estados Unidos. Y toda la novela es esa tensión. No, el vecino está exagerando, pero no, vea que ahora sí que están empezando a hacer este programa social de reubicación y van a mandar a las familias judías a que se dispersen porque estaban todas concentradas como en un lugar muy a la judía y los iban a regar por todo el mapa para que haya una verdadera integración americana. Entonces, esto es, ¿qué están haciendo? Nos están moviendo a la fuerza. Eh, que no, que el papá se volvió muy cansón porque ahora solo habla todo el día de Lindbergh y de los nazis y de lo que nos van a hacer. Y bueno, no va a dañar la novela, pero, pero sucede eso, ¿no? Uno no sabe bien si está exagerando o si está siendo negacionista. Y yo creo que hoy en día, y ahí sí estoy hablando de Colombia, estamos en ese... Yo ya estaba pensando que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Es que yo soy muy dinámico. No, 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 Yo soy no. como Venezuela, No, ¿no? es Yo que todo el tiempo cambio. fíjese que no hay, que esto es como la pandemia. O sea, la pandemia fue lo más democrático que pasó en la historia del mundo. Mató pobres y multimillonarios, ¿no? Hmm, Y creo que lo que le está pasando al mundo es muy parecido. Es muy parecido. Es decir, la trascendencia de las elecciones que va a haber en Venezuela es igual a la trascendencia de las elecciones que va a haber en Estados Unidos. Eh, por supuesto, en tamaños distintos. sí, Y por supuesto que el tamaño y la importancia geopolítica afectan, pero
Pero lo que pasa en Venezuela va a afectar esta parte del continente. Y lo que pasa en Estados Unidos va a afectar otra parte del globo. Y va a ser súper determinante. Es decir, antes de iniciar esta conversación, se me preguntaba que qué va a pasar en Venezuela. Yo le decía que algo muy grave, o algo muy, mejor dicho, algo muy relevante, pero no sé qué, ¿no? Pero lo que no va a ser, el día siguiente no va a ser más de lo mismo. No va a ser, como no lo va a hacer en Estados Unidos. Mm. Va a ser tremendamente importante porque se han agotado modelos y el mundo está agotando los modelos, se los está gastando muy rápido. Mire lo que ha cambiado el mundo en los últimos 20 días, 15 días, desde el atentado contra Trump, eh, la renuncia de Biden, muchas cosas están ocurriendo y no quiero centrarme solo en lo que pase en Estados Unidos, pero en todas partes las cosas cambian muy rápido y muy profundamente. Yo creo que yo tenía una frase cuando vivía en Venezuela que decía que aquí pasa de todo, pero no pasa nada, ¿no? Y pasaban muchas cosas, pero el efecto Mm. en la vida era relativamente menor. Creo que eso puede estar cambiando. Mm. O sea, las elecciones del 28 de julio en Venezuela definitivamente van a implicar una ruptura muy grande para un lado o para el otro. O la dictadura plena, o el desorden pleno, Mm. el caos, o finalmente un camino a la solución que tampoco tampoco hay que darlo por hecho, porque lo que hay Claro. que hacer en materia de reconstrucción, yo he tenido muchas conversaciones con gente de Venezuela y, y me han preguntado mucho, por ejemplo, por el acuerdo de paz que hizo Colombia con el grupo de las FARC. Y decía, mire, en Venezuela, y la última conversación me decía, la persona con la que estaba hablando me decía, usted nos puede hablar de justicia transicional, nos puede enseñar cuáles son el ABC de Ujú. la justicia transicional, porque después, y de eso depende, y hay cosas que deben estar ocurriendo, pero que están muy bien guardadas, está cocinándose alguna suerte de garantías para que si pierde Maduro las elecciones, haya una transición, un acuerdo pacífico y Claro. digno para él. No, Que hay que darle salida, ¿no? Hay que claro, darle hay que darle salida. salida y eso es lo que ha faltado Y no solo en a las Maduro, negociaciones en el pasado. y no Sí, solo a Maduro, no, y ¿no? A ese puede ser un entramado, camionado de gente. un camionado de gente, Sí, tal sí, cual. sí. Hábleme un poquito del fenómeno este. Usted que estuvo de cerca de los empresarios en Venezuela, pues que trabaja en una empresa, ¿no? Finalmente. Este fenómeno de los enchufados. No sé nada sobre eso. Em, ¿Qué? Venezuela, eh, dos cosas fueron determinantes para que la gente en Venezuela pudiera ser rica tan rápido, ¿no? En Colombia, usted ve la mayoría de los ricos que hay y son ricos que se tomaron toda una vida en volverse ricos Sí. o varias generaciones, Son todos ¿no? viejitos. No, son viejitos y por ahí algún joven exitoso, pero en general o una fortuna de familia Sí, o un negocio que, que ha, que ha crecido y ha permanecido a lo largo de generaciones, etcétera. sí. En Venezuela, cuando, puro antes de que yo llegara, cuando llegué ya no era tan así. eh, Había mucha gente de su edad que tenía avión. Y sin ser narco, sin ser nada. Porque había dos cosas. Uno, pues,
el dinero del petróleo, Mm, que generaba una, una dimensión de economía distinta. Cuando hay tanta plata para invertir y para gastar, mm, o sea, usted hoy en día recorre Venezuela y se impresiona todavía de muchas de las vías. Esas vías fueron construidas en los 70, mm. ¿no? Hace 55 años. Eh, Eso volvió, obviamente, a quienes participaban de esas actividades económicas, los volvió bollantes. Pero había un factor adicional que fue el factor del control de la tasa de cambio. Había un dólar Mm, Cadivi, que se llamaba en esa época, después Cadivi, que era la Comisión de Administración de Divisas, no sé qué, eh, fijaba el valor oficial del dólar y el dólar estaba en la calle a un valor 3, 10, 30 veces mayor que el dólar Cadivi. Entonces, las personas que tenían acceso a los dólares Cadivi, claro. que una, era una función o una potestad del gobierno decir a usted cuánto le daban. Entonces usted, por ejemplo, iba a importar maquinaria, iba a importar materia prima, entonces usted tenía que ir a su banco y a través del banco pedirle a Cadivi que le autorizara la compra de dólares para esa maquinaria. Sí. Pero eso terminó relajándose y terminó habiendo una cantidad de gente con acceso a una moneda fuerte que la compraban a un valor preferencial o al valor fijado por el gobierno, valor oficial, y en la calle esa moneda valía, como le digo, depende de la época, 3, 5, 10, 50 veces, Ya. ¿no? Es decir, yo, Dependiendo de la escasez y dependiendo de todo, sí, y de la angustia. sí, por Eh, decir cualquier cosa para entender. Entonces, no lo hagamos en bolívares, sino en pesos. Digamos, voy a ir a comprar $10,000 al Cadivi, que es la entidad oficial, y ahí está a 4,000 pesos el dólar, ¿cierto? exacto, Entonces me compro pago 40 millones de pesos, me dan $10,000 sí. y luego en la calle puedo vender esos $10,000 Y a ganarse 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Y eso en Claro, cada negocio, todos los días. sí, Todos los días. Entonces, la cantidad de gente que se enriqueció muchísimo, muchísimo con el arbitraje. claro. O sea, cuando usted tiene la oportunidad de más o menos mirar las fortunas que hay en cabeza de muchas personas venezolanas, que no por eso son deshonestas, ni mucho menos, o sea, no es simplemente una habilidad y el arbitraje. El arbitraje, cuando hay control de cambios, eso genera Mm, esa explosión. claro. Eh, Pero estar enchufado en el entonces, los término que se usa, enchufados, sí, entonces, ¿cuál era el poder del gobierno al final de cuentas, además de la autoridad y de manejar la policía y de poderte meter a la cárcel, de poderte expropiar, lo que fuera? También estaba por la vía de a quién le daban, a quién le permitían hacer negocios, ¿no? claro. Entonces, después de ese cisma que hay, que divide radicalmente al gobierno de la oposición, hay algunas personas de la oposición que terminan haciendo negocios con el gobierno, o sea, consiguiendo la posibilidad o abriendo espacios para hacer negocios eh, con el beneplácito del gobierno o con el gobierno. Mm, Un típico enchufado podía ser un Alex Saab, mentiras, Alex Saab es ya raya con- pero el tipo de negocios que hacía Alex Saab mm, al principio, sí, de construir viviendas, de importar alimentos para las cajas CLAP, sí, ese tipo de cosas, eso no se puede hacer si el gobierno no te da el permiso. Alejandro, claro. necesito que usted sea el que me pavimente estas vías. Y ahí ya tiene acceso a una fuente muy rápida, sobre todo de mucha rentabilidad, Mm,
que eso no pasa en ningún otro país. Sí. Eso no pasa en ningún otro país. Por allá, no. O sea, es muy difícil porque no es el deber ser. O sea, queda una gran pregunta y es, ahorita que usted decía que en Colombia por lo general la gente rica ya porque ha heredado unas fortunas que se han gestado en muchas generaciones o porque trabajaron y ya viejitos ya tienen mucha plata, queda la duda de Andrés Mejía Bernaut. No, ¿Cuál? en ninguno de esos dos escenarios pues un tipo pudientísimo. Habría que averiguar esa fortuna de Bernaut. ¿De dónde Sí, surge? sí, sí, sí. La fortuna, o sea, uno es rico cuando, como dicen, rico no es el que tiene mucho, sino el que no debe, ¿no? Y yo creo que Andrés es una de las personas eh, más pragmáticas y que vive más contento con menos. O sea, ¿no? Es una persona que vive feliz solo con su mundo cercano y lo que hay en su cabeza, ¿no? Yo tuve, o sea, con toda la diáspora que ha habido, Sí. con toda la cantidad de venezolanos que hay en todo el mundo, mire cuántas empresas venezolanas se trasladaron a otras partes del mundo. Realmente muy pocas. O sea, Empresas Polar está en Colombia, pero está desde antes del régimen. Eh, pero las empresas venezolanas no migraron, migró la gente y migró el talento. Los petroleros Mm. o los que sabían de petróleos entraron a trabajar al sector petrolero en otros países, pero empresas venezolanas no migraron y o muy pocas. Y una de las cosas que más les impresionaba a ellos era la dificultad y la lentitud con la que se hace dinero en un país como Colombia, Ah. ¿no? Acá el dinero es muy luchado. Mm. ¿Qué tanta angustia se vivió en ese momento cuando usted vivía en Venezuela comparada con la angustia que usted ha percibido en el ambiente colombiano desde que ganó Petro? ¿Es un caso similar o no es un buen espejo? Sí, hay muchos factores comunes. Y, y ahorita hablábamos de esa, que el mundo se debate entre la paranoia, ¿no? Y, la indiferencia y aquí no va a pasar nada. Allá pasaba un poquito igual, es decir, la gente hablaba mucho de Chávez y Chávez hablaba mucho y también había la sensación de que también era muy mucha paja, ¿no? Mucho más dicho que hecho. Eh, y eso terminó demostrando ser equivocado, no era, o sea, el poder de destrucción fue más que el poder de construcción. Mm. Y yo creo que ahí hay un símil con la situación que vive Colombia hoy en día. No ha habido, como hubiera querido Chávez, la capacidad de implementar un modelo socialista del pueblo por el pueblo que beneficie a los menos favorecidos, que sea ese mundo feliz que proyectan en campaña, pero en el medio hubo un proceso de destrucción y de desinstitucionalización. En Colombia, con solo 2 años de un gobierno como el de Gustavo Petro, también uno puede percibir eso, puede percibir que no ha habido esa implantación de un modelo asistencialista, de un modelo eh, como el que prometieron en campaña y debe haber muchísima desilusión entre quienes votaron por Gustavo Petro, pero en medio sí se han, o parece que se van a generar muchos daños. El daño Mm. que ha habido en la desinstitucionalización de algunos
sectores, como el sector de la seguridad, eh, la inseguridad, la baja de confianza, El sistema de salud. el sistema de salud. Entonces, sí hay una capacidad de daño. Y yo y siempre me he preguntado si eso es un tema de culpa o dolo. Si hay una intencionalidad un poco de destruir para que después haya una dependencia total del pueblo y del Sí. electorado frente al gobierno, o simplemente son torpes. Sí, pues es también la duda eterna con Petro, ¿no? Si es un tipo que está aferrado a su ideología y por eso es ciego frente a los Sí, daños que causa, o si no es está, intencionalmente un gran estratega y parte de su estrategia es crear caos. sí, Es una gran duda. ¿Chávez era similar en ese sentido o no había tanto de eso? igual. ¿Sí? Sí, yo creo que era igual. Yo creo que era igual. Con unos elementos diferenciadores, es decir, que tienen que ver también con la etapa de madurez de un proceso, la etapa de profundización. Es decir, en Venezuela la gente empezó a irse y a irse y a irse, porque tal vez Chávez era como más invasivo, era más determinado que Petro Mm, en la implementación. mm, Yo creo que Petro es muy malo en la implementación. sí. Este no era Mm. ningún bobo. ¿Qué diferencias entre la actitud de los empresarios allá y acá? Si se le ocurre alguna. En este Mm, proceso bolivariano, llamémoslo así. sí, no mucha, no mucha. Empezaron, lo que pasa es que es todavía muy temprano para comparar qué puede hacer la clase empresarial en Colombia frente a un fenómeno como este, si este fenómeno se mantuviera y se radicalizara, como mantuvo y se radicalizó en Venezuela. Sí. Es que en Venezuela, es decir, si Chávez hubiera sido un fenómeno de 4 o 5 años, es decir, de un periodo presidencial, no habría pasado nada. Mm, No habría pasado nada. Habría sido un mal chiste o un buen chiste, ¿no? Eh, Aquí estamos aferrados a la convicción de que esto va a ser un tema de un gobierno. Es decir, y que no va a haber, por lo menos por la vía de la ruptura institucional, una perpetuación en el poder, mm, ¿no? Eso es lo que mató a Venezuela fue eso. Es decir, el poder se extendió tanto sí. que les permitió quedarse. Y les permitió quedarse por una multiplicidad de razones. Como hablábamos ahora, la comunidad internacional nunca fue suficiente por las vías de la diplomacia, por las vías de las sanciones, por las vías de la sola vergüenza, Mm, hacer que el régimen de Venezuela cambiara de camino. En segundo lugar, un caudal de dinero inmenso que, por lo menos durante la época de Chávez, y aún con Maduro, o sea, en buena parte de su periodo, porque han tenido tiempos de escasez, les ha permitido aceitar la maquinaria y el fraude también. Yo no veo, y toco madera, que la estructura y cómo está conformado el gobierno colombiano en este momento tengan una capacidad para hacer eso. sí. La otra diferencia grande es la Asamblea Constituyente. Chávez la convoca justo apenas gana la Sí, presidencia, que con tenía el todas las 90% de de... popularidad. Sí, Esa es otra diferencia sí. importante. Y hay y otro factor fue la independencia de los poderes públicos. En Venezuela esa independencia se socavó muy rápido, ¿no? Todos los tribunales eran de Chávez, el Sí, Consejo Electoral, sí, las Cortes, el Ejército, todos los poderes públicos, la justicia,
el legislativo, todos eran de Chávez. Mm. Aquí, en Colombia, yo creo que es un poquito al revés. Hay un exceso de independencia de los poderes públicos Sí. que lleva a que muchas veces lo que veamos son choques de trenes, ¿no? Sí. Aquí las cortes paran al ejecutivo y el ejecutivo jode al otro poder y, en fin, aquí no se puede meter, ninguno de los poderes se puede meter con la independencia de los demás porque sale mordido. Sí. Mire lo que pasó con la elección del fiscal, que tuvo un intento de presión por parte del Ejecutivo a la Corte para que eligiera el fiscal. No se dejan. El Congreso ha parado muchas de las reformas que ha presentado el gobierno y el gobierno creía que las podía imponer. No es así. Estamos viendo un fenómeno diferente de corrupción y de cosas, pero en general Colombia tiene una gran independencia de los poderes públicos. Eso que hablábamos ahorita, que Chávez y su grupo llegaron como héroes de guerra por haber estado en el golpe de Estado. Yo creo que en la cabeza de Petro el hecho de él ser un excombatiente revolucionario, un guerrillero desmovilizado, en fin, todo eso le da una psiquis de héroe de guerra, ¿no? De veterano. Pero tiene unos defectos o unas características que también le dificultan su proyecto, y es que es un tipo muy individualista. Él no es un jugador de equipo, ¿no? Él juega solo. Y muy sloppy, muy negligente, muy torpe en algunas cosas, parece. Es mi opinión personal para implementar. Es como negligente. Sí. Alguien diría que es muy sagaz y se esconde en su negligencia. Sí. Aparenta negligencia. Ahí es cuando uno no sabe, y nos lo preguntábamos acerca de Maduro. Yo no sé si Maduro se hace el bruto o es bruto. Sí. ¿No? Nosotros nos volvimos a encontrar casualmente viendo un documental sobre Alex Saab. Sí. Y ahí fue que surgió la idea de pues, volver a tener una conversación. Creo que la última que hicimos fue hace rato, fue de diciembre, quizás de 2021. Sí, fue en diciembre. Ese documental sobre Alex Saab, que es este empresario barranquillero que terminó siendo importantísimo en el régimen de Maduro, muestra esa etapa degenerativa del régimen, ¿no? Ya una corrupción rampante. Se dice que este régimen de Maduro ya es simplemente un régimen mafioso. Es de mafia, sí. Se dedicó básicamente es el gobierno venezolano actual se dedicó a el narcotráfico y a otras economías ilícitas, que es una cosa realmente impresionante, ¿no? Sí, sí. Muy, muy impresionante. Usted pues ya no vive en Venezuela, ¿no? Ya hace casi 15 años que no vive allá. Pero cuénteme cómo ha visto esa evolución del chavismo sin Chávez y la degeneración. Se volvió exactamente lo que usted está diciendo. Yo creo que se volvió un régimen mafioso y un sistema mafioso, ¿no? Yo creo que el régimen es tanto, o Maduro debe ser tan víctima como victimario, ¿no? Yo creo que Maduro probablemente muchas veces hubiera tomado decisiones distintas, pero consciente de que los poderes que tenía al lado no lo hubieran dejado, ¿no? Sí. No lo hubieran permitido. Yo creo que el régimen mafioso, para sobrevivir, necesita que todos se protejan, ¿no? Y que se cuiden y que haya un sistema sobre todo de incentivos a la lealtad o desincentivos a la deslealtad, que es probablemente lo que le pasó a Tarek el Alzheimer. Seguro a alguien no le fue leal. Si hubiera sido leal, completamente leal, no estaría donde debe estar, o donde está. Entonces, sí, hay un régimen que se degeneró
en eso, se volvió un sistema mafioso, primero por la ilicitud de muchas de sus economías, ¿no? Es decir, creo que el, el tráfico ilegal de muchas cosas, o sea, el manejar las importaciones como las manejan, manejar el sistema petrolero como lo están manejando, etcétera, hasta economías puramente ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico, tiene que estar presente Mm. todo el tiempo en Venezuela. Y eso genera un sistema de subsistemas que tienen muchas razones para no irse, porque son tremendamente ricos, y mucho poder para defenderse, ¿no? Son tremendamente, si ya la ley no les importa para una cosa, no le importa para la otra, ¿no? Entonces, yo creo que están atrapados todos en eso. Y ahí hay un desafío inmenso, inmenso en una eventual transición, porque una cosa es que no los metan a la cárcel, pero otra cosa es que quieran renunciar a semejante Mm. guaca que están manejando, ¿no? ¿Ya vio el Ferrari de oro del hijo de Maduro? No, Ferrari bañado en oro. en serio, Creo que en Turquía o algo así. de verdad. Pero impresionante. No, eso sí es. El- Es que definitivamente poder con una capacidad de ese nivel de generar recursos que no tienen ya en qué gastárselos, Sí, genera ese tipo sí. Una cosa impresionante de ese documental que vimos es 1.5 billones no sé, de de dólares dólares. perdidos, Sí, de sí, sí, PDVSA, sí, sí, sí. perdidos. O sea, Sí. uno cómo es que eso no es el ¿Cómo lo escándalo más esconde? grande del mundo, un hueco de 1.5 billones de ¿Y dólares. dónde lo esconden? Debe haber en alguna parte del mundo, en Suiza, en no sé dónde, unos inmensos capitales que han hecho que incluso esos paraísos fiscales terminen siendo cómplices y complacientes, Sí. ¿no? Pero es demasiado dinero, es demasiado dinero. La cara de Maduro cuando Chávez, enfermo ya de cáncer, dice, si a mí me llega a pasar algo, quiero que elijan a Nicolás Maduro. Es una cara de terror y Sí, sí, desconcierto, sí. cosa que se le suma a su tesis de que quizás el pobre Maduro simplemente quedó atrapado en un círculo Sí, del que no pudo salir. sí. No, es muy... Hay que ver, y hay que ver también, yo creo, cada rato, uno tiene la tentación de decir, un, una persona así no puede ser eterna, o ese problema no puede ser eterno. Pero también uno mira lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado Hmm, en Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua, pues sí, si reúnen ciertas condiciones se pueden volver eternos, hmm. que hay que ver, es decir, muy incierto, pero como hablábamos ahorita, no sabemos qué pueda pasar, pero no creo que sea lo mismo, por varias razones, porque creo que el pueblo de Venezuela, la gente de Venezuela, un poco le perdió el miedo, así como se relajó económicamente con una economía dolarizada y con todo el mundo con un poco de plata en el bolsillo, se le quita la tensión y la angustia. Han pasado otras dos cosas. Creo que se le ha perdido un poco el miedo al gobierno. Sí, Y pasó otra cosa que fue que cuando Venezuela, la comunidad internacional un poco se cansó de Venezuela. Ya llevamos al gasto temas como la migración, ¿no? El ruido de la falta de democracia y la violación de los derechos humanos empezó a ser parte del paisaje porque ya llevamos mucho tiempo en eso, ya han pasado muchos gobiernos y un hmm, poco de las satisfacciones eh,
explícitas que tenían Chávez y Maduro era enfrentarse a un tipo como Uribe y ver que Uribe se iba. Enfrentarse a un tipo como Santos y Santos se iba. Un tipo como Trump y se fue. Es decir, y ellos no. Mm, Y ellos no. Entonces, eh, esa condición de eternos mm, también, pero creo, como lo decía, cuando la comunidad internacional un poco se harta de Venezuela, se harta de la problemática de Venezuela, venezolana, pasan al mismo tiempo y deja de haber una tanta atención, ¿no? Y Venezuela deja de ser el tópico mm, o el tema de muchos foros internacionales. Pasa algo y es que en Venezuela la oposición, que uno de los factores de éxito también del régimen fue su capacidad de dividir a la oposición, dividirla físicamente, mandándola a la diáspora, ¿no? Porque es muy difícil hacer oposición desde otro país. claro. Eh, y por otra parte, mandándola, también aprovechándose de las propias debilidades de la oposición. La oposición venezolana es, es muy dada a, a no tener propósitos comunes, ¿no? Había intereses y entre ellos mismos, entre los distintos grupos de la oposición, se daban, se daban duro entre ellos. Mm, Cuando aparece una figura como la de María Corina Machado, termina redistribuyendo la legitimidad de la oposición. O sea, agarrando todas esas semilegitimidades de los distintos grupos de sí, oposición, agarrándolos ella, una mujer que no tiene una tradición política tan arraigada como los demás, es decir, que no ha participado en ningún gobierno, mm, etcétera, que además tuvo el coraje de quedarse en Venezuela y ponerle el pecho a la situación, sí, clara y consistente en su mensaje, tuvo la capacidad de incluso sobrevivir temas como la inhabilitación, ¿no? Eh, y seguir siendo ese líder. O sea, el sí. fenómeno de María Corina es casi, ese sí es casi mesiánico. Es muy además tiene ese punto de contacto con la gente, y lo decía Gabriela Febres aquí en La Temporal, que es así como muchos de los venezolanos tienen familia exiliada. Sí, Y uno de los videos que rondaron estos días, que me llegó a mi WhatsApp incluso, es en una de estas caravanas los venezolanos se le acercan y lo que le dicen es: quiero a mi familia. Usted quiero a mi, devuélvame a mi familia. quiero a mi familia. Y lloran como si estuvieran viendo a la Virgen de Fátima. Es increíble. Eso es inocultable. Es decir, Mm, el mismo régimen no ha podido parar con todos los atentados que ha hecho, metiéndole a todo el mundo a la cárcel, inhabilitándola, violando los acuerdos con Estados Unidos, los de Barbados y otros. eh, no ha podido detener ese fenómeno. Eso es lo que es distinto ahora mm. que en todas las otras veces. En ese documental de Alex Saab, que se llama Una pauta peligrosa, yo aquí voy a poner el link para la gente que lo quiera ver, que es muy bueno, Muy bueno. además. Y invité de hecho también a Roberto Denis, el periodista. Ajá. Viene pronto. Em, queda, queda una duda para mí, y es, pucha, en verdad este man hace todo esto, ¿no? Crea tanta miseria, se vuelve aliado de un régimen tan malvado para tener una casa en la mejor vía de Roma, y ni siquiera una casa, un apartamento en la mejor vía de Roma y una casa en Los Ángeles. O sea, usted que ha vivido, A mí, usted que ha vivido, ¿usted cree que puede ser así de simple la explicación de por qué, cuál es la motivación de alguien que se inmiscuye, que se alía, que se acerca al mal, vamos a decirlo así? usted ve a Alex Saab, ¿usted le ve cara de feliz? No. No. Una de las cosas que me
que me impresionó mucho. Yo tenía esa teoría, pero la pude un poco validar en el documental que estamos hablando, es el rostro de la esposa de Alex Saab. Cuando habla, cuando trata de sonar convincente, que Maduro, que ha hecho por nosotros, que gracias porque nos protegió y porque no sé qué cosas, es, es un rehén, es un rehén. Esa mujer es un rehén. Yo creo que Alex Saab es un tipo que ese sí era un insignificante, era un insignificante Mm. y terminó conociendo las claves del banco de Maduro. Eso es lo que tiene Alex Saab. Alex Saab ha sido el operador de muchas de esas delitos y transacciones ilegales del régimen. Alex Saab, estoy absolutamente convencido que sabe divinamente dónde está escondido el dinero de Maduro y de otros del círculo de Maduro. Y no lo pueden matar porque seguro se pierde el rastro o cómo es el operador y seguirá siendo el operador. O sea, fue el operador para sacar el dinero y probablemente para devolvérselo también. Es el perfecto testaferro. No lo pueden matar, pero tampoco lo pueden dejar suelto, ¿no? Yo creo que fue, es decir, esa relación de, de Maduro con Alex Saab es una relación de secuestro, Mm. ¿no? ¿Pero usted cree que Alex Saab quería sentirse importante No, y tener plata? yo a Alex Saab, a mí me parece que Alex Saab es un tipo inteligente, probablemente en la forma en que desplegó su red de negocios, pero tiene cara de perdedor, cara de bruto. La historia de la esposa, esa sí que es increíble, ¿no? Una modelo italiana, La divina, por plata, cierto. Y, chequera mata galán, y entonces se consigue este tipo barranquillero lleno de plata que le da la vida que ella quiere, pero termina es secuestrada. secuestrada en Venezuela, No, como no, dice no, usted, pobre mujer, y, secuestrada. y casi una propagandista del régimen, por allá montada en una tarima. Pero no se le nota, o sea, es como cuando Ingrid Betancourt leía desde el cautiverio Sí, los mensajes que la ponían a leer. sí. Se le nota una cara de angustia, se le nota una tristeza, se le nota o sea, está en la cárcel, está en el fondo de un hueco. No importa en qué inodoro se siente. Mm, Puede ser de oro, pero es una jaula de oro. mm. Esa mujer no quisiera estar en Italia, no en Venezuela, por Dios, Claro, ¿no? sí, sin duda. Oiga, Juan Carlos, para cerrar, ¿qué más paralelos Colombia-Venezuela que le gustaría resaltar para la gente que escucha esto y está Ah, no, espere, Uno, espere, antes de eso, ¿cómo explica usted que los gringos hayan soltado a Alex Saab? Eso es la misma sí. pregunta eterna, si es negligencia o si es No, una gran estrategia. no, no es una estrategia, más no una gran estrategia. Una gran estrategia. Ya. Para los americanos, no hay nada más valioso que la vida de un americano Ujú, afuera. Un americano secuestrado, un americano preso en otro país, un americano. eh, para ellos, eso es un valor que pesa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el régimen de Venezuela encontró una debilidad en el gobierno americano por esa vía. Es decir, capturaba 10, entonces, ¿qué me vas a dar a cambio por estos 10? ¿No? 10 ejecutivos que probablemente jamás intervinieron en ningún delito, en ninguna actividad proselitista, probablemente les importaba cero mm, lo que dijera o hiciera Maduro. Pero se convirtieron en moneda de canje, ¿no? Y eso es muy importante para los americanos. Y yo creo que el gobierno americano tal vez se pasó un poquito en ese canje, sí. ha podido negociar mejor,
Es decir, ha podido devolver a Alex Saab, pero además de los 10 americanos, conseguir algunas garantías que seguro se las prometieron, pero se las incumplieron. No, No, pues es que usted tiene garantías, pero entrega el no objeto, sirven. Sí, sí, entrega entrega el todo botín. antes. Sí. eh, pero tiene que haber más. Yo estoy seguro que estoy seguro, no, sé que el gobierno americano ha seguido en conversaciones con el gobierno venezolano con miras a tratar de, ya no fueron justas las elecciones, porque ya no se cumplió la parte de permitirle a los candidatos participar, Sí. eh, y no perseguir a los opositores políticos. Pero aún así, eso se salvó. El fenómeno María Corina y después la designación de Corina Lloris, y entonces Corina Lloris tampoco, entonces Edmundo. eh, Hoy en día yo creo que Ah, hubo una segunda, Corina Lloris. sí, Ah, hubo bueno. o sea, María Corina al principio, cuando no la habilitaron nuevamente, Sí. designó a Corina Lloris. Ah, oiga, muy inteligente, el mismo Y nombre para que la gente no lo además, confunda. y una profesora y una persona que no le podían encontrar nada, y el gobierno no le permitió inscribirse. Y ahí es cuando finalmente terminan permitiendo la inscripción de Edmundo González. Pero yo creo que hoy en día podrían poner a Mickey Mouse, Ujú. y ganaban. Porque lo que la gente entendió es que esto es una circunstancia que donde después de haber votado el 96% de la gente en las primarias por María Corina, eh, si no le permitían a ella ser la candidata, igual ella iba a estar detrás, y muy importante el rol que ha cumplido María Corina. María Corina, o sea, en las movilizaciones y en las marchas y en todo, va adelante María Corina, y el mundo va al lado detrás, Sí. pero sigue siendo María Corina el símbolo Mm. de la unidad. ¿Sí? Ella unificó, y relegitimó Mm. la oposición y el sentimiento nacional de que no quieren más Maduro. Ahora sí, para cerrar. Hay un tema importantísimo, en la comparación de Colombia con Venezuela, y es algo que da, da para pensar mucho. Es uno de los factores que le permitió a Chávez, principalmente a Chávez, permanecer en el poder, fue el hecho de que él venía del estamento militar, era un coronel, y en esa medida podía manejar el aparato militar y policial a su antojo, y lo usó para blindarse y protegerse. Mm. En el caso colombiano, el presidente de Colombia era un enemigo de las Fuerzas Armadas. Es decir, eran enemigos en confrontación. Y el presidente Petro, dice que él fue capturado y torturado en la escuela de caballería, etcétera. Entonces hay un desafecto, hay una desconexión emocional entre el aparato militar y policial y el presidente. Las bases. Así cambie los generales y eche generales todo el día y ponga los que él quiere. Yo creo que es muy difícil que un, un estamento militar y policial colombiano apoye una ruptura institucional promovida por una persona como el presidente Gustavo Petro. Yo creo que eso no pasaría en Colombia. Ha habido un proceso de desmantelamiento que ha conducido Gustavo Petro con su ministro de Defensa, y de desbaratar un poquito las capacidades de la fuerza. Mm. También ha sacado mucha gente, y con eso siembra un estado de zozobra, pero no le alcanza para que la Fuerza Armada lo secunde en un proyecto revolucionario, Ujú. o un proyecto donde intente
quedarse o intente hacer que pase algo como lo que pasó en Venezuela. ¿Se va a quedar en Colombia usted? Sí, claro. Aquí es que están los problemas. No, hay que estar, hay que estar. Yo, yo, yo siento mucha tristeza por la gente que se tiene que ir de un país. No importa con cuánta plata se vaya. No importa dónde termine, ¿no? Caminando, desayunando en un café en París. Eh, el, el hecho de no poder estar en su propio país y no poder regresar es un vacío Mm, inmenso, inmenso. O sea, de tomarse el jugo de la fruta que le gusta, de pasear por donde paseaba cuando era niño, de los olores que tiene un país. Una cosa es que uno se quiera voluntariamente ir a vivir a Miami, pero que no pueda volver a su país es, es algo que es decir, es una violación de los derechos humanos, básicamente. El mm, desarraigo es muy bravo y duele mucho y es un dolor interno, no es un mm. dolor externo, no es un dolor interno, es una cosa del alma. Entonces yo creo que el sentido de pertenencia y de arraigo es connatural al bienestar del ser humano, Mm. ¿no? Usted no puede ser un ajeno. Y eso es lo que le pasa a muchos venezolanos y yo creo que lo que más anhelan todos es poder regresar. Y eso es un poco lo que motiva lo que está ocurriendo hoy en día. Ese, Mm. ese apoyo y esa determinación y haber encontrado una persona como María Corina que represente ese sentimiento, Sí. como lo decías tú ahorita, la gente en las manifestaciones dice, vuélvame a mi familia, quiero estar con mi familia. Bravo. Cuando esto salga al aire, ya habrán pasado las elecciones del 28 de julio. Probablemente será 2 semanas después. Pero esperemos que salgan bien, ¿no? Sí, Esperemos que pase algo relevante y bueno. y bueno, y que lo sepan manejar. Otra de las cosas Mm, importantísimas de María Corina y del momento y del movimiento que está viviendo Venezuela en este momento es que no tiene nada de triunfalista. mm. No tiene nada de triunfalista. O sea, María Corina arrasó Sí, y no se le ha visto un acto de triunfalismo. sí. ¿No? Al contrario, está diciendo, aquí están las puertas abiertas para un diálogo. Aquí están las puertas abiertas Mm, para ver qué pasa el día después. sí. ¿No? Eh, y yo creo que eso debe hacer mucho ruido en la cabeza de quienes están ahí atrapados Mm. por esa mafia. Oiga, sabe que antes de que se vaya, quiero también hacerle otra pregunta, aprovechando que usted es amiguero y, y se lleva bien con chavistas y con no chavistas y tiene esa ambigüedad metodológica que confunde a la gente. A mí uno de los temas que más me preocupa es con este tema del gobierno actual, que terminemos divididos como lo ve uno en Estados Unidos, que parece una división tan definitiva y tan irreversible entre trumpistas y demócratas, republicanos y demócratas, y que aquí nos pase lo mismo con el petrismo y antipetrismo. Alguna idea sobre como la canción famosa de Smash Mouth, Why Can't We Be Friends? Sí, yo creo que hay una conciencia, es decir, yo creo que el presidente Petro llegó a la mitad de su mandato y en la mitad de su mandato se debe haber dado cuenta que no ha hecho nada. Y él está, todo el mundo necesita un legado, dejar un legado. No puede ser que se vaya a ir, debe sentir él, sin dejar un legado y no solo un legado, sino la ilusión de poderse quedar, así sea en una elección del 2026 donde otra persona de su grupo eh, se, se- se haga elegir. Eso depende de tener cosas que mostrar, ¿no? Entonces se debe dar cuenta muy fácilmente que lo único que ha hecho es romper puentes, destruir
relaciones, destruir. Entonces, ese es el lenguaje y eso es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con la llegada de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, que ha hablado de acuerdo, ¿no? De buscar un acuerdo, y al principio dijo que para una constituyente, después dijo que no, que ya constituyente no, etcétera. Pero la palabra acuerdo es fundamental. Y ayer tuve esta conversación con un periodista amigo mío, y decíamos, acuerdo es todo y es nada, ¿no? Hay que buscar acuerdos parciales o particulares o entregables verdaderos. Entonces, ¿qué tal si hay un acuerdo sobre desarmar el lenguaje, ¿no? Sí. Si hay declaraciones de intención y coincidencias en qué vamos a hacer con la minería, qué vamos a hacer con, en fin, se puede dividir en la cantidad de temas que uno quiera, y en relación con los temas, ya acotado un tema, es mucho más fácil concretar una conversación. Yo creo que deberían empezar por ahí. Yo creo que debería haber pequeños, una metodología primero, porque tiene que haber método para que algo de esto funcione. Pero el acuerdo debe ser la suma de muchos acuerdos, ¿no? Y creo que por ahí hay una lógica importante. Eso fue, por ejemplo, la metodología que había detrás o una de las partes de la metodología que había detrás del acuerdo con las FARC. Parece que hablaban primero sobre narcotráfico, luego sobre participación política, luego sobre y todo eso se sumó en un acuerdo. Pues Juan Carlos, me parece que ha sido una segunda parte exitosa. Veo que usó muy bien la hoja que le regalé. Sí. Siempre la Yo orden. la miro cuando tengo que poner la mente en blanco. Oiga, muchas gracias. Antes de que se vayan, si disfrutaron esta conversación, asegúrense de ver estos episodios recomendados. Por supuesto, la primera parte con Juan Carlos Restrepo, que grabamos hace ya varios años, episodio número 65. Si les interesa el tema de Venezuela, el episodio 137 es una entrevista a Gabriela Febres Cordero, que fue ministra del presidente Carlos Andrés Pérez, a quien Hugo Chávez le intentó hacer un golpe de Estado. Y para finalizar, episodio 141 con Catalina Lobo Guerrero, que fue corresponsal, es una periodista colombiana, fue corresponsal en Caracas y cubrió durante varios años la situación venezolana. Sin más, que tengan un feliz día. Recuerden, moral arriba, porque si no, ¿qué? Hasta la próxima.